Es bienvenida. Y bueno, pues ya que estamos llegando a ese tema, precisamente hoy vamos a ver los 4 caballos del Apocalipsis, y tenemos que primero pedirle dirección a nuestro Dios, porque no es un tema fácil, y de hecho pues tendría diferentes formas de lectura. Debemos de saber que hay diferentes a través del libro de Apocalipsis. Efectivamente, la iglesia del primer siglo, estamos hablando, estaba pasando por gran tribulación, pero fíjate, es ver que en medio del dolor, de la angustia, está la esperanza. Y eso es lo que tú y yo debemos de entender. Y hoy, el Espíritu Santo, que nos ilumine, y que sea la palabra de Dios, y que sea el mismo Dios que nos diga cuál es el plan que Él tiene para su iglesia. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar y vamos a decirle así al Señor. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Una mañana muy especial para nosotros, Señor, porque tenemos la oportunidad de congregarnos, de saber que somos una familia en ti, Señor. Tú nos formaste, tú hiciste que viniéramos ante ti, Señor, y hoy estamos en este Señor, que tenemos a veces diferencias, pensamientos. Estamos trabajando, Señor, para unificarnos como la iglesia que tú estás formando, Señor. Estás añadiendo a cada miembro, Señor, porque tienes un propósito, para que seamos una iglesia que se vaya distinguiendo, que vaya buscando, Señor, no solo el conocimiento de tu palabra, sino también, Señor, que tu Santo Espíritu fluya en cada uno de nosotros y que podamos entender la parte espiritual, Señor. Bendice a todos los congregantes, Señor, bendice a aquellos que no han podido venir, a las familias que hoy no están con nosotros, y bendice tu palabra, Señor, y que tu palabra nos haga crecer, y te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, y como les decía, vamos al libro de Apocalipsis. No es para que te espantes, sí, es cierto que son cosas terribles las que vamos a empezar a ver, pero es como cuando el Señor te está anunciando, el Señor nos anuncia qué es lo que viene en el futuro, qué es es una noticia adelantada que tú y yo tenemos que conocer. Decía nuestro hermano Daniel que hay noticias que no nos gustan, ¿no? Pero hagamos lo que hagamos, hermanos, ¿lo podríamos evitar? No podríamos evitar el que yo apague el televisor y cierre mis ojos al mundo porque el mundo se está descomponiendo. ¿Esto va a evitar que sucedan las cosas? No, no lo va a evitar. Pero algo que sí podemos saber es que lo que Dios quiere a través de que tú y yo sepamos lo que viene en el futuro, ¿sí? Entonces vamos al libro de Revelación, en el capítulo 6, y vamos a hacer una lectura, del versículo 1 al versículo 8. Y ahí vamos a partir esta idea y en dónde nos estamos basando nosotros como iglesia, cuál es la propuesta que tenemos como iglesia, que queremos compartirle también no solo a ustedes, sino a aquellos que nos puedan escuchar, y que también tú que tienes la responsabilidad de ver estos pasajes y que los analicemos. Y que claro, aquí no es fácil, hermanos. Yo creo que un libro de Apocalipsis, yo creo que nos llevaríamos en el puro versículo 1 y 2, estaríamos haciendo una predicación. Pero tenemos que avanzar y algo que tenemos que hacer, por eso están los estudios, y ahí vamos a hacer preguntas. Estoy seguro que vas a tener preguntas, dudas, y ahí vamos a ir con más pasajes para ir viendo el plan de Dios para la humanidad y para la iglesia. Y dice así, voy a leer Reina Valera, y si están ahí, Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Nueva Versión Internacional, ¿sí la tienen ahí? Sí, sí sería importante, bueno, primero nada más vamos a ver, van a poner en la pantalla Reina Valera, Mario. Reina Valera, así está bien. Y después hacemos el cambio ya cuando hagamos la lectura en paz, o sea, más descansada, en Nueva Versión Internacional. Sí, me gustaría que lo veamos, ¿sí? Entonces vamos a leer, y Dios bendiga su palabra. Vamos a ver qué tiene. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y hay un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Bueno, y cuando nosotros empezamos a ver esta escena, nosotros acabamos de ver es una escena, ¿no? Los 4 sello, el segundo sello. 4, ahí vemos, toman iniciativa y van, y cuando ellos dan la voz de que salga el personaje, ¿sí? Y entonces nosotros lo que estamos viendo es una escena activa en la que el Señor nos va a mostrar qué es lo que quiere para el mundo. Mira, esto lo vamos a ir a analizar en los estudios. Les quiero decir que nosotros, yo fui al libro de Zacarías, ahí no, un resumen de lo que vamos a hacer. En el capítulo 1 y en el capítulo 6 vemos ahí también caballos. En el capítulo 1 que salen, están en la presencia de Dios y salen a los 4 ángulos de la tierra. Y entonces ahí lo que me muestra la palabra de Dios es que dice que Él mandó para ver cómo estaba la tierra. Estamos en el tiempo de que Israel está cautivo en Babilonia, ¿sí? Ya durante muy poco tiempo, el rey Ciro va a liberar al pueblo de Israel, le va a decir: sabe que vayan, construyan su templo, construyan su ciudad, ¿sí? Y en el capítulo 6, bueno, pues vemos carrozas, caballos, ahí también nuevamente encontramos, y son 4 también, en donde están en la presencia de Dios y salen, en medio de 2 montes salen ellos, y cuando yo veo el título, y tú lees con detenimiento, se llaman los juicios de Dios hacia la que acosaron al pueblo de Israel. Entonces, cuando yo veo estos 4 jinetes y estos 4 carros jalados por caballos, hasta aquí, es simplemente el que Dios actuó en el Antiguo Testamento, es nuevamente que Dios va a actuar en el futuro. Dice, Dios así va a actuar, hermanos. Entonces, Dios ya trajo juicio a las naciones que escarnecieron al pueblo de Israel, que cautivaron al pueblo de Israel, que subyugaron al pueblo de Israel, ¿sí? Que maltrataron al pueblo de Israel. Bueno, pues yo veo así, y ahora por eso tenemos que ir a esos pasajes y de aquí vemos que son los primeros juicios hacia la humanidad, y cuando nosotros vemos, pues no es agradable. En el último capítulo dice que, en los últimos capítulos, o el último abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, hermanos. Entonces eso no es una noticia alentadora, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo que cuando nosotros empezamos a ver estas cosas que leemos en la palabra de Dios, dice: sepan que vuestra redención está cerca. Y a veces es difícil que en medio del dolor, de la angustia, de lo que nosotros vemos alrededor del mundo, bueno, que nuestra redención está cerca. Y es bien cierto que aquí vemos que una 4ª parte de la tierra, pues hay de mortandad. ¿Y qué lo lleva? Bueno, pues aquí ahí dice que es la espada, el hambre, que son el segundo caballo, y el tercer caballo, que es la guerra y el hambre, que traen por consecuencia, ¿qué? Pues la muerte, ¿sí? Y cuando tú y yo vemos en las noticias y vamos a ver una guerra que está en nuestros días en pleno siglo XXI, que nos puede dar, imaginar, fíjate cómo es Dios, que nos puede dar, imaginar cuál va a ser el desastre futuro que va a venir a la humanidad, ¿sí? Hay dolor, hay hambre, ¿sí? Hay angustia,
pero que Él nos está anunciando nos pone esta escena, así como yo les digo, este escenario de estos 4 caballos, de los seres vivientes. También vemos una escena viviente que nosotros hoy la encontramos. Vivimos en tiempos verdaderamente muy difíciles, en donde la humanidad, hay mucha gente que está muriendo, ¿no? Allá en Rusia, en Ucrania está muriendo mucha gente por la guerra, ¿no? Hay hambre, hay pestes, hermanos, ¿sí? Yo les decía a los hermanos, vamos acostumbrándonos a no solo hoy ver una pandemia, sino hay una viruela o pandemia del mono, ¿no? Que ya nos han dicho que está creciendo, y entonces tú y yo tenemos que acostumbrarnos a ver pandemias, empezar a ver guerras. Pero sobre todo esto, la iglesia va a estudiar no para que te angusties, porque el Señor Jesús, cada vez que sus discípulos se angustiaban, mira, yo veía que se asustaban, se angustiaban, el Señor les decía, no se angustien, no tengan miedo, no tengan temor. Y eso hoy aunque lo estamos leyendo, hermanos, es para que tú y yo tengamos confianza en nuestro Dios. ¿En qué estamos confiando? Acuérdate lo que vimos en el Salmo, que está hablando de David. Está pasando por una persecución de su hijo, ¿sí? Su hijo no lo perseguía para felicitarlo, para abrazarlo. ¿Para qué lo estaba persiguiendo? Para matarlo. Y en medio de ese, él tiene que volver los ojos a Dios y decir, Señor, pues tú estás ahí en medio de mi angustia y de mi dolor, de mi persecución. Porque hoy en día, hermanos, las familias estamos viviendo momentos complicados, difíciles. ¿Por qué? Porque a través de todo este tiempo, bueno, nos damos cuenta de que las familias, la pandemia nos dejó desintegración, ¿no? Nos dejó escasez material, muchos se quedaron sin empleo, ¿no? Y ahorita le van a abrir al hermano desesperado. Y entonces estamos viendo lo del cuarto sello. Vamos al versículo 5 y 6, versículos 5 y 6 del capítulo 6, dice, cuando abrió el oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué deja una guerra? Pues lo que dice nuestro hermano, él trabaja en una empresa. Los suministros, ¿por qué? Bueno, porque a la tercera parte del mundo, que es Rusia, hermanos, y empieza su suministro, pues el costo sube, ¿sí? ¿No? Situaciones. Tenemos que saber que no te debes de inquietar. Señor, pues ¿por qué? Hijos de Dios. Sí, y te acercas, confundido. La experiencia, el momento que tú te acercas más a Dios, todo, ¿sí? Pero que Dios te quiere moldear a través de que tú pongas tu confianza en Él, hermanos. No, muchos hemos tenido pérdidas, hermanos, de familiares y no es fácil. Ese vacío yo todavía lo sigo sintiendo porque antes yo no conocía este sentimiento hasta que partió mi papá y mi mamá, partieron. Y hasta ese momento empecé yo a sentir algo que las familias están sintiendo cuando se pierde un familiar. La vida no es lo mismo, hermanos. ¿O la vida es la misma? No, la vida, ni en los familiares, fíjate, ni en los familiares, porque cuando se pierde un familiar, los hermanos empiezan a ver bien y dicen, bueno, a ver qué dejó papá y mamá, vamos a repartirlo correctamente. Así es. No, empieza una batalla, una lucha por decir, no, es que esto me corresponde a mí. Entonces ve la situación, entonces esto trae consecuencia, el hambre, trae una gran necesidad y también un gran egoísmo, porque yo me pongo a pensar que los países están invirtiendo mucho en armamento. Imagínate, todo lo que pudieran ellos invertir en armamento, lo podrían invertir en hacer que el hambre acabe en el mundo. ¿Se podría? Sí, yo creo que sí se podría, hermanos. Se podría que todos esos recursos que los gobiernos están utilizando para llenarse de armas,
de inventar nuevas maneras de destrucción masiva, yo creo que podría el ser humano terminar con el hambre en ciertos países. A mí me parece que sí podría, hermanos. Yo creo que sí tiene la capacidad el ser humano, así como tenemos la capacidad que hemos llegado a tratar, estamos destruyendo nuestro planeta y estamos llegando a un calentamiento global que no tiene ya cuestión de que se eche para atrás. Entonces yo ayer platicaba con mi sobrino y yo veo las escenas en la semana y me enseñaba fotos en las playas de Tulum y de Cancún y de la Riviera Maya, cómo el sargazo ha llegado, ¿no? Y entonces de repente yo le pregunté, ¿y cuál será la idea de por qué crees que se sucedió ese fenómeno? Pues dicen los expertos que a la mitad del mar el calentamiento es tan grande que sale a flote esta alga, ¿sí? Que sale a flote esa alga y precisamente el mar, las olas van trayendo esto a las playas. Y cuando dice que es un olor insoportable cuando esta alga se echa a perder, pues ellos dicen que fueron un día a la playa y llegaron a desayunar, a almorzar. Ya no lo pudieron hacer porque era el olor tan penetrante, hermanos. Entonces yo me doy cuenta que estamos destruyendo al planeta. El planeta se está destruyendo. Y mira, ojalá pudiéramos pensar que los gobiernos que vienen en el futuro van a tener la solución. ¿Pero se puede tener la solución? No, hermano. La palabra de Dios es muy clara, dice en los postreros días, en los últimos días, el ser humano se va a volver más egoísta. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo. Se va a volver más egoísta, más soberbio, más arrogante, ¿sí? Y entonces cuando yo veo, bueno, pues esto es la causa del hambre que hoy está en muchos países y que podría, hermano, agudizarse más. Y que tú y yo tendríamos que estar preparados, hermanos. ¿Por qué estamos estudiando este libro? Pues para prepararnos, no para que te asustes o que digas, Señor, pues ya se va. No, el Señor tiene un propósito. Y mira, si Él ha sustentado, ¿no? Veníamos en la mañana platicando de Naín, mi hermano, que es el joven que está en la computadora, Naín, es su nombre. Y bueno, y nos estaban escuchando. ¿Sí te acuerdas de la viuda de Naín? ¿Sí? ¿Sí te acuerdas? Pues era escaso el alimento, no había. Y ahí estaba un profeta, ¿no? Y fue sustentado el profeta, ¿y quién más? Y la viuda. Fueron sustentados los dos. ¿Por quién? ¿Por la tierra que daba el sustento, hermanos? ¿Había abundancia? ¿Quién era el que le sustentaba, hermanos? Era Dios el que sustentaba. Y entonces, Dios te puede sustentar en momentos difíciles en tu vida, pero siempre y cuando tú pongas tu confianza en Dios. Entonces estamos viendo que un caballo va a cabalgar, ¿sí? Estamos teniendo escenas cuando los caballos, todavía los caballos no están cabalgando, hermanos. Y ahorita vamos a sacar este principio, los caballos todavía no. Había muchas veces que decían, ya están cabalgando los 4 caballos del Apocalipsis. No, yo creo que no, hermanos. Cuando ya empiecen a cabalgar, entonces sí, hermanos, con todo respeto, y algunos hermanos nos dicen que esta frase, que Dios nos agarre confesados. Sí, de veras. Que Dios nos agarre confesados cuando esto suceda, ¿sí? Entonces, versículo 3 y 4 dice así: cuando abrió el segundo caballo, decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Gran espada. Escenarios que tú y yo vivimos constantemente día con día, hermanos, ¿sí? No solo en el norte de nuestro país, hay comunidades que están siendo muertas porque la paz no llega ahí, el gobierno no está ahí. Hay comunidades grandes que han sido desplazadas por delincuencia organizada. Y en los Estados Unidos no se diga. Yo creo que este joven, no sé qué, pues un gran dolor para muchas familias. Entonces, cuando tú lo des, pues oigan, ahí está, mire, quitó la paz que había en una comunidad pequeña allá en Estados Unidos, en Texas, ¿sí? Y hoy esta comunidad está sufriendo mucho. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, temprano, que va a venir una gran guerra a todo el mundo, y entonces sí va a ser más pero son escenarios que nos preparan a ti y a mí para que veamos y que siempre tengamos la confianza en nuestro Dios. Eso es lo que tú y yo debes de saber, ¿sí? Entonces vamos a donde empezamos, y de ahí yo quiero partir porque este nos va a llevar tiempo, y esta es la propuesta que nosotros traemos acerca del caballo blanco, ¿sí? Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decir como voz de trueno, ven y mira.
venciendo para vencer. Y mira, muchos han interpretado que este caballo, ¿sí?, lo confunden con el caballo del capítulo 19 de Apocalipsis. Mucha gente lo ha confundido. De hecho, hay organizaciones que están seguros que este caballo es el Señor Jesucristo, tal vez en su primera venida. ¿Y por qué nosotros creemos que no es en su primera venida? Acuérdate, ya vimos un principio, ¿sí? Le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de ¿qué? De estas. Entonces nosotros estamos viendo que después de la época de la iglesia, pues va a venir el destapar el sello, ¿sí? Acuérdate, ya lo vimos en el capítulo 4, cuando dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de ¿qué? Después de estas, de la etapa de la iglesia. Entonces tenemos que saber que esto pues todavía no es, hermano, no ha venido. Y fíjate, es algo extraño. ¿Quién está destapando los sellos? ¿Quién está destapando los sellos? ¿Quién? A ver. El Cordero. Vamos al texto. Pues, ¿quién está destapando el sello, hermanos? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Entonces Jesús quita el sello y él mismo se presenta, hermanos, en el caballo blanco. Pues podría ser un poquito incongruente, ¿no? Pues él es el que está destapando. Y acuérdate, yo por eso quiero irlos a Zacarías, porque en Zacarías nos vamos a dar cuenta que ellos se presentan a la presencia de Dios y Dios los manda, les permite, ¿sí? Porque si tú te das cuenta, a todos estos caballos se les permitió, se les dio. A este caballo se le está dando, se le está otorgando una corona y se le dio una corona. Y mira, ¿y el Señor Jesucristo ha tenido siempre su corona? Por toda la eternidad Él ha sido Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. A Él no necesita otorgársele una corona, que se le dé. Él ya la trae, hermanos. Y a este se le va a otorgar una corona por un tiempo. Y se le dio la autoridad de vencer, de salir vencedor. ¿Pero de vencedor en qué, hermanos? Mira, hay muchos comentaristas que dicen que los 3 caballos consecuentes, este es el que va a traer la consecuencia de lo que va a venir del primer caballo, el segundo y el tercero, hermanos. La guerra, el hambre y la muerte. Tal pareciera como que si este fuera el organizador de lo que va a tener, pero salir venciendo ¿para qué, hermanos? ¿Sí? Aquí, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo. ¿Para qué? Para vencer. ¿Qué va a vencer, hermanos? Mira, yo traigo una propuesta en 3 pasajes de venciendo para vencer. Vamos aquí mismo en Apocalipsis, vamos a adelantarnos un poquito. En el capítulo 11, versículo 7, 11:7 de aquí mismo de Apocalipsis. Ya, espero que llegues. ¿Ya están ahí? El contexto de esto es que se levantaron dos testigos, ¿no? 2 testigos que van a anunciar, ¿no? Van a traer palabra al pueblo de Israel. Y dice, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice? Los vencerá y los matará. Salió venciendo para vencer. ¿A quién va a hacer guerra, hermanos? A 2 testigos. ¿Y los vencerá, hermanos? Sí, se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Capítulo 13. Ya en su momento vamos a llegar nosotros a esta parte que la vamos a estar manejando completamente. 13:7. ¿Ya están? ¿Sí? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice? Y vencerlos. Salió venciendo, ¿qué dice? Para vencer. Se le permitió hacer guerra a 2 testigos, y estos testigos, cuando tú veas el poder que tienen, pues no pudieron contra este ser, ¿sí? Y después no solo se le permitió hacer guerra a esos 2 testigos, sino también a los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Muchos dicen, bueno, los que se van a levantar en aquel tiempo. Bueno, pero en este momento, ¿quién son los santos? Los apartados, la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor universal, ¿sí? Que estamos en este momento, pues muchas iglesias, no solo cuando se congregan en domingo, sino también las que están en sábado, las que estudian el lunes, el miércoles, el martes. Ahí están los santos, los que están tratando de apartarse. ¿Sí te das cuenta? Esos son los santos. ¿Y a quién le va a hacer guerra, hermanos? A ellos, y va a vencer. Y fíjate, vamos a Daniel, capítulo 7,
para ver este de vencer, salió venciendo para vencer. Y aquí, bueno, vamos a ver que vamos a iniciar un capítulo que se llama el Anticristo, y vamos a saber de dónde vamos a sacar esta palabra de Anticristo, porque nosotros creemos que en Apocalipsis se describe a la bestia que sube del abismo. En Daniel se describe a un cuerno pequeño, ¿sí? El apóstol Pablo en Tesalonicenses dice el inicuo, el hijo de perdición, que yo creo, hermanos, que se refiere a la misma persona. Y si no, mira, ve lo que dice 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, ¿y qué dice? Y los vencía. Se le dio una corona y se le permitió hacer guerra, ¿y qué dice? Y vencer. O sea que todo obstáculo que él pudiera tener este personaje, pues ¿sabes qué? Va a salir venciendo para vencer. Y en su momento, pues vamos a tener el capítulo 13, ¿sí? Y el capítulo 17 para que nosotros veamos cómo ha de surgir, ¿sí? Que en los estudios también los iremos viendo cómo va a surgir este personaje. Y entonces yo creo, hermanos, con estos pasajes que le he mostrado y lo que hemos visto, que este personaje no es otra cosa más que el anticristo, que Dios permite, quita su mano, ahorita lo vamos a ver en Tesalonicenses, él quita su mano y sale este personaje, porque Dios tiene un plan para que surja, empieza a ser muy diferente a lo que nosotros estamos conociendo. Entonces, vamos a Primera de Juan, y las comunidades, las iglesias, así como tú y como yo, la comunidad de Juan, la comunidad de Pablo, ya se les había predicado acerca de que vendría el anticristo, ya se les predicaba, hermanos, ya se lo sabían. Y fíjate, ellos ya se les había predicado y ellos, dice el apóstol Pablo, no tengo necesidad de decirles, porque esto yo ya se los había anunciado, ya se los había advertido. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos vamos a detener un poquito ahí y vamos a ver con detenimiento lo que dice ahí en 2:18 de Primera de Juan. Y bueno, si no, mientras llegan los hermanos, vamos a ver qué les parece. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, ¿qué dice? Sí, ¿qué asocia Juan con el anticristo? Bueno, dice, con el último tiempo. Dice, ustedes ya escucharon que en el último tiempo, ¿qué dice? Va a surgir el anticristo. Por eso creemos que cuando se destapa el primer sello, ese ser que aparentemente tiene la figura, porque muchos creen que los judíos piensan que va a ser el Mesías. El judío está convencido de ello, están esperando a su Mesías. Para ellos Jesucristo no es su Mesías, ellos están pidiendo. Y cuando surja este personaje, van a decir, este es. Porque va a resolver muchas cosas, ¿no? Les va a permitir construir el templo. Y entonces van a decir, no, pues es el último tiempo. ¿Qué decía Juan, hermano? No, pues ya es el último tiempo. ¿Y qué decimos nosotros? No, pues ya este es el último tiempo. Pero claro, nosotros estamos más cerca que lo que predicaba Juan, ¿no? Eso se aplicaba hace 2000 años y nosotros ya estamos. Entonces, en la comunidad de Juan había una característica, dice que en los últimos tiempos iba a surgir un personaje que él le pone como el que dice el anticristo, que se opone ante la voluntad de Dios. Y nosotros escuchamos la predicación de Jesucristo cuando dice que anunciaba que se levantarían falsos profetas y falsos, ¿qué dice? Cristos. ¿Y engañaría a quiénes, hermanos? ¿A poquitos? ¿Va a engañar a poquitos o va a ser un gran engaño? Un gran engaño, porque precisamente la característica que tiene el final de los tiempos es el gran engaño. El gran engaño de hacer que un personaje, que es un ser humano, que es mortal, ¿sí? Que sí tiene cierto poder, pero limitado, hermanos, limitado. Es como cuando nosotros sabemos que Satanás tiene poder, hermanos, pero su poder es limitado, ¿sí? No se como el de Dios, no. O sea, Dios para Satanás no es un enemigo Dios, o sea, Dios no tiene ese rival, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en las Escrituras, ¿Dios lucha con Satanás, hermanos? No. ¿A quién manda, hermanos? Manda al ángel.
A ver, ve. Porque si Dios entrara a la lucha, hermanos, pues no sería rival este personaje. Por eso nosotros ya cuando hacemos este balance decimos, yo estoy con el ganador. Yo te quiero decir que estamos con el ganador. Con aquel que se ha de sentar en el trono y que va a repartir tronos y coronas a todos aquellos que fueron fieles hasta el final. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces esta era la comunidad de Juan, que ya se les había predicado que al final de los tiempos surgiría el hombre de maldad. Y dice, queridos hijos, esta es la hora final. Así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es, ¿qué dice? La hora. Nosotros, cuando yo leo esto, hermanos, que ya pasaron casi 2000 años, yo quisiera decirle al apóstol Juan, es que nosotros estamos más cercas. La hora final se acerca para nosotros, ¿sí? Y vamos a ver ahora la comunidad de Pablo. Pablo también era un conocedor del final de los tiempos. En 2 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a leer con cuidado para ver lo que nos quiere decir la comunidad que le está escribiendo Pablo a la comunidad tesalónica. Y ahí tiene un propósito. Y dice, pero con 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿sí? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca. ¿Qué le está anunciando Pablo a esta comunidad, hermanos? Sí, no se inquieten, ¿no? Con respecto a la venida con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se dejen de mover fácilmente, hermanos, porque Él va a decir, van a pasar ciertas cosas. No se inquieten, no se angustien, no piensen que ya, es que decía, probablemente decía la comunidad, es que el Señor ya vino, ya dijeron que ya vino y nos dejó. No se inquieten, ¿no? Porque van a suceder ciertas cosas antes de que venga el Señor Jesús por segunda vez. ¿Qué es lo que va a suceder? Versículo 3. Nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. ¿Te acuerdas de las iglesias que vimos, hermanos? La iglesia de la Odisea, hermanos. ¿Qué dice? ¿Cuál era la iglesia de la Odisea? ¿Era ferviente, hermanos, en el Señor? La iglesia de la Odisea no era otra cosa, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré. La iglesia, dicen muchos predicadores, que es la iglesia apóstata, ¿sí? La apostasía no es otra cosa que es que cuando a veces a ti te empieza a ir mal, tú lo sabes. Tú sabes de muchos hermanos que han negado ya la fe, que dijeron, ¿sabes qué? A mí el cristianismo no me funcionó. Piensan que es como una fórmula mágica, que a unos sí les funciona y a otros no les funciona. ¿Y sabes qué? Dicen, a mí no me funcionó. A mí el cristianismo no me funcionó. Y vemos una gran lista, una gran fila de desilusionados del Evangelio. Porque ellos estaban esperando una cosa y se desilusionaron. Por eso dice Pablo, no se inquieten ni se desilusionen, ¿sí? Porque nuestra reunión no vendrá sin que antes sucedan ciertas cosas. Por eso ustedes deben estar firmes, hermanos. Tú debes de conocer la palabra de Dios para saber ¿qué nos apartará del amor de Dios? Angustia, tribulación, necesidad, ¿no? Pues debes de saber que nada te debe de apartar, hermanos. Y aunque la estés pasando difícil, tú y yo tenemos que seguir adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor Jesús, ni nuestra reunión con Él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado y el hijo de perdición, ¿sí? Y nos va a dar las características, nos habla de un inicuo, ¿no? El hijo de perdición, que tiene estas características. ¿Qué características tiene? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, hermanos. ¿Te puedes imaginar a un ser humano que quiera tener el atributo de Dios y que se siente en el templo y permita que la gente lo adore? Hoy en día hay personajes que se dejan que la gente los adore, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos en Apocalipsis, vamos a ver en el futuro, o ya lo hemos dicho, que cuando el ángel está revelando todo esto a Juan,
Juan queda tan admirado, hermanos, que se inclina hacia el ángel y lo quiere adorar. ¿Y qué dice el ángel? No, oye, no me adores, no te inclines. Solo le tenemos que dar honra y gloria. ¿A quién dice? A Dios, a Dios. Fíjate, un mismo ángel que le estaba dando y dice, no me adores. Yo soy consiervo contigo, somos iguales casi, ¿no? Entonces no me tienes que adorar, adora a Dios. Y entonces cuando vemos aquí este personaje dice que se sienta en el templo de Dios, ¿sí? Y lo ven como Dios y lo adoran como si fuera Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Ya se les predicaba, hermanos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes presencial, yo se los predicaba? ¿Se acuerdan? Y decían, sí. ¿Qué se predicaba, hermanos? ¿Qué predicaba la comunidad de Juan? Que al final de los tiempos se levantaría, ¿qué dice? El anticristo. ¿Y ahora qué dice Pablo a su comunidad? ¿Qué dice? Yo ya les había predicado que se va a levantar un hombre, ¿sí? Un inicuo, ¿sí? El hijo de perdición, que va a quitar todas las formas de adoración, hermanos. Fíjate, y eso lo tenemos que estar muy claros tú y yo, ¿sí? Porque a mí hoy en día, y tenemos esa lucha con denominaciones, porque no piensan igual que nosotros, pero mira, mi propuesta es, porque yo aquí lo estoy leyendo, que un día él va a hacer guerra con todos, con los budistas, ¿sí? Con los hindúes, con todo aquel que cargue una Biblia, que se llame cristiano, hermanos, ¿sí? Porque a veces pensamos que como somos la iglesia de Betel o somos una denominación grande, pensamos que la persecución va a ir sobre esta denominación. ¿Sabes que el anticristo va a ir todos por aquellos que lean una Biblia? ¿Sí? Y a veces nosotros tratamos diciendo, no, mira, aquellos hermanos están errados, o sea, porque aparte su versión no es la oficial, ¿no? La oficial que nosotros debemos decir cuál es, ¿sí? ¿Nosotros decimos cuál es la oficial, hermanos? No, nosotros tenemos que leer varias versiones para entender, ¿sí? Pero a veces nosotros no estamos, los cristianos, tú sabes que en el futuro, sabes que va a perseguir a todos, hermanos, ¿sí? A todos que quieran hacer la voluntad de Dios, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean pentecostaleses, sean bautistas, metodistas, a la iglesia de Dios, a todos, hermanos, a todos va a perseguir. Y a veces pensamos, no, pues a nosotros nada más y a ellos no. Aquí dice que a todos, fíjate, nuevamente lo voy a leer. El cual se pone y se levanta contra todo lo que se llame, ¿qué dice? Dios, o es objeto de, ¿qué dice? De culto. ¿Cómo dice ahí? No está, ¿verdad? Es 1 Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. A ver si la... Sí, ese es Reina Valera también, ¿verdad? Sí, ya está. El nombre de Dios. Sí, y pretender ser Dios, imagínate, esto se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué dice? Lleva el nombre de Dios, todo, ¿sí? Para los budistas, ¿quién es su Dios? Buda. Para los hindúes es Krishna o algo así, creo es su Dios. Para los musulmanes, ¿quién es? Mahoma. Entonces, él se va a levantar contra todo lo que quiera hacer, porque mira, ¿cuál sería la propuesta que creemos que va a ser, hermanos? Pues la que hizo Alejandro el Grande. Allá en Daniel, cuando leímos las bestias, el propósito de Alejandro el Grande era unificar a todo el mundo en un solo lenguaje. Por eso creció mucho el griego. Tanto que cuando el Imperio Romano llegó a invadir todas esas naciones, uno de los lenguajes oficiales era el griego, hermanos. Porque Alejandro el Grande había tenido la idea de que un solo lenguaje, sin fronteras, ¿sí? Un solo lenguaje, una sola religión, ¿sí? Y una sola moneda. Entonces esa era la idea de Alejandro. Entonces cuando se trae esta idea, hermanos, hasta el presente, pues este personaje la va a agarrar. Dice, ¿sabes qué? ¿Qué divide al mundo? ¿Sabes qué es cuál sería esto es mío, hermano, esto no viene de la palabra de Dios. Esto es una propuesta que les hago, hermanos. ¿Cuál sería la idea de este personaje? ¿Qué es lo que divide al mundo? ¿Sabes qué es lo que divide al mundo? Las religiones. ¿Las religiones dividen al mundo, hermanos? Sí. Es más, hasta los hermanos.
Hace 8 días estábamos con unos hermanos y todo iba bien, hermanos, estaban platicando así. De repente salió el tema de la política, ¿sí? Y por eso en la mesa no se puede platicar ni de fútbol, ni de política, ni qué, ni de religión, hermanos, porque crean conflictos, hermanos. Y en las familias crean conflictos el tema de la religión, ¿sí? Entonces va a decir este personaje, bueno, imagínate, ha dividido al mundo esto, vamos a unificarnos todos en un solo lenguaje, en una sola moneda. ¿Y qué crees? Una sola religión. ¿Y quién crees que va a querer ser adorado? Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama el nombre de Dios, y es objeto, ¿qué dice? De adoración. Va a querer que solo se le adore a él. Y dice, fíjate esta versión, hasta el punto, yo podría decir esta palabra, hasta el colmo, de adueñarse del templo de Dios. ¿Y qué dice? Y pretender ser Dios. ¿Para quién va a querer ser la adoración, hermanos? Para él. Y detrás de él se encuentra un personaje que le va a ayudar. Mira, vamos a leerlo. Estamos en versículo 6. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está la acción, el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Hay algo que detiene. ¿Por qué no ha surgido este personaje? ¿Por qué no ha surgido este personaje? Porque todavía no se destapan los sellos. Hay alguien que lo detiene a su tiempo. Y mira, yo creo que en 2 de Pedro 3:9 dice, ¿sí?, que muchos tienen por tardanza la venida del Señor. ¿Sí la tienen muchos con tardanza? Sí. Pero Dios no retiene su promesa, sino que Él es paciente para con todos nosotros, queriendo que todos nosotros, ¿qué?, lleguemos al arrepentimiento, hermanos. Que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. El Señor nos está dando oportunidad. Cada día que si tenemos oportunidad, Dios nos da la oportunidad de que tú y yo nos arrepintamos. Hay algo que lo detiene, porque ya está presente, hermanos. Y si tú lo ves en el mundo, ya está presente, ¿sí? Pero hay algo que lo detiene, y que es Dios, que quiere que tú y yo pues nos arrepintamos. Eso es lo que quiere. Y entonces cuando se quite la mano, cuando Dios ya quite su mano, o cuando destape el sello, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué tiene que hacer el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Luchar con Él? ¿Quitarle el poder? Dice que con su sola presencia este ser va a morir. ¿Te puedes imaginar? Se presenta el Señor Jesucristo y con su sola presencia este ser va a morir. Dice inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de quién, hermanos. ¿Quién está atrás de él? ¿Quién está atrás de él? Versículo 9. Por obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos. Versículo 9, hermanos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señal y prodigios mentirosos. Sí. Lo vamos a ver en el capítulo 13. ¿Sí? Será tal el engaño, hermanos, que mucha gente va a ser engañada. Mucha gente tú le puedes decir, mira, es que él es porque tenemos evidencia que tú y yo nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al capítulo 13. Nos va a dar más información, pero hasta este momento va a ser que este personaje tiene atrás de su gobierno, de su poder, hermanos, ¿a quién está? Está Satanás, ¿sí? Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos, ¿sí? Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿qué dice?, en la injusticia. La oportunidad que tú y yo hoy tenemos, hermanos, es de saber la verdad, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Por qué estamos estudiando el libro de Apocalipsis? ¿Porque es una forma morbosa que queremos estudiar? No, porque queremos saber lo que viene en el futuro para que afecte nuestro presente, hermanos. El Señor quiere que tú cambies tu vida. Él está esperando que nos arrepintamos tú y yo. Si fuera posible, hoy, Señor, ¿por qué ya no vienes? Porque todavía falta mucha gente que va a escuchar, que Dios ha designado que va a escuchar el mensaje por tu boca, hermanos. O tenemos muchos familiares
que faltan que acepten al Señor Jesús. Hay muchos familiares, o toda tu familia ya es, ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Ya toda tu familia? ¿Ya? Y entonces, ¿qué te hace reaccionar, hermanos? ¿Quieres que tu familia quede fuera de las bendiciones de Dios, de la salvación de Dios? ¿Quieres que tu familia quede así, hermanos? ¿O vamos a hacer el esfuerzo? Y mira, y a veces nos la quitamos bien fácil, ¿no? Oiga, hermano, ¿y por qué su familia no cree? Uy, es que nadie es profeta en su propia tierra. Así es, hermanos, ¿sí? Decimos, así nos justificamos, hermanos. Queremos llevarle el evangelio al vecino, ¿no? A la persona del trabajo, al de la escuela, ¿no? A la persona que vemos y dice, mira, a este no me le falta ser cristiano. Porque hay gente muy amable, muy sociable, ¿no? Que hace buenas obras y dicen, mira, a este lo único que le hace falta que sea es ser cristiano. Y a eso es lo que les queremos llevar la palabra de Dios, ¿no? Y a nuestros familiares, pues no, porque, ¿y sabes por qué no se las queremos llevar? Porque conocen nuestro testimonio, conocen nuestras vidas. Por eso el Señor ahora quiere que tú y yo, que estamos estudiando esto, ¿qué quiere que hacemos? Pues el Señor nos está deteniendo porque tú y yo queremos que te arrepientas. El Señor quiere que te arrepientas. Él no retarda su promesa como muchos la tienen como tardanza, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que cambiemos nuestra forma de vida. Arrepentimiento no quiere decir, es como el hijo pródigo. Yo me acuerdo bien de la predicación de mi hermano Daniel, una vez que predicó el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿sí?, se fue a gastar sus bienes, ¿sí?, y de repente se vio envuelto en que ya iba a comer la comida de los cerdos, y en ese momento volvió en sí, ¿sí?, reaccionó, se arrepintió. ¿Y qué dijo? Ay, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y comen muy bien. Yo voy a la casa de mi padre y ¿qué crees? Y le voy a decir, Señor, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el Señor cuando vio a su hijo de lejos? Y mira, y el Señor te vio a ti y a mí, que veníamos de lejos. Veníamos arrastrados, maltratados, hambrientos, con angustia, con dolor, con amargura en nuestro corazón. ¿Y sabes lo que hizo el Padre? Salió corriendo a buscarnos, nos abrazó y nos dijo, yo te amo. ¿Y qué dijo el hijo? No soy digno de llamarme tu hijo, porque he pecado, ¿sí? He malgastado, he pecado contra ti, contra el cielo. ¿Sí te recuerdas? Gracias, hermanos. He pecado contra ti, con el cielo. No soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Tu hijo. Y eso es lo que nosotros le dijimos al Señor. Señor, yo no soy digno de llamar. ¿O éramos dignos, hermanos? ¿Cómo era nuestra vida? Sin sentido, sin rumbo, comiendo cualquier cosa, hermanos, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que comíamos, hermanos? Sí, hermanos, comíamos muchas carnitas y barbacoa, ¿sí? No teníamos hambre, teníamos necesidad. Y el Señor tuvo misericordia. Preparando, hermanos. Los reyes y sacerdotes, estamos con Cristo, ¿cuánto, hermanos? Un milenio, una eternidad. Por eso dice el apóstol Pablo que lo que tú y yo podamos padecer hoy en día, problemas, enfermedades, pérdida de familiares, no se venidera. Y el apóstol lo presenció. Conozco a un hombre sin el cuerpo que bajó hasta el paraíso. Cosas que al hombre porque no se dejará ser tentados más de lo que de lo que tú puedas resistir. Yo, porque a veces decimos, Señor, yo hasta aquí resistí, ya no aguanto a los hermanos, ya me cansé porque me hacen feos, no me permiten ayudar y la verdad ya estoy cansado. Ya, adiós a la iglesia. ¿Quieres ser uno de la lista de desechados que están, hermanos, de las iglesias? No, hermanos. Es momento de que ahora tú y yo, que Dios nos está revelando lo que viene al futuro,
es que nos pongamos a trabajar, hermanos. Señor, te doy gracias porque hasta aún lo estás deteniendo. Porque tú estás esperando que yo verdaderamente me arrepienta. Que le comparte a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mi mamá, ¿sí? Porque lo único que hemos tenido es conflicto, ya te lo dije. ¿Qué causa la pues divisiones causan la religión. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Yo no he venido a traer, ¿qué dice? Paz. Sino que el hijo contra el padre, ¿no? La nuera contra la suegra, sí, y así. Y el yerno, hermanos, ¿no? El único que es querido es el yerno. La nuera no, el yerno sí es querido. Pero fíjate, la palabra de Dios nos anuncia y nos dice que vienen cosas mejores, hermanos. Y no quiero que te asustes, hermanos. Sí siento, son cosas fuertes y las vamos a seguir viendo. Porque de aquí en adelante apenas vamos en el 4 sellos. ¿Sí te acuerdas? ¿Nos faltan cuántos sellos? 3. Y nos faltan 7 trompetas. 7 truenos que no se le permitió a... 7 copas. 7 copas. Librarnos a ti y a mí de ser desanimados, de decir ya no quiero seguir adelante, de aventar la toalla, hermanos. ¿Cuántas veces te ha venido a la mente aventar la toalla? Pues dicen, ay, pues ahorita en la mañana, hermano. En la mañana yo llegué y ya quería aventar la toalla. No la avientes, hermanos. Vamos a seguir adelante, vamos a permanecer, ¿sí? Hoy vamos, y mira, y este tema lo vamos a ampliar en los hogares. Te invitamos a que partes jueves, hermanos. Inclúyete, porque mira, ahí Dios nos está revelando, hay cosas que no he visto, pero los vamos a ver todos ahí, hermanos. Hay muchos pasajes que hablan acerca del cuerno pequeño, del hijo de perdición, el inicuo, ¿no? Juan lo llama la bestia que sube del abismo, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que ver y cómo va a ser, ¿no? Y también hay mitos que sí quiero platicar contigo. Hay muchos mitos acerca también de este personaje que también los vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces, yo les agradezco hoy y agradezco a Dios porque nos permite estar abriendo los sellos, que es gran responsabilidad. Y a nuestro Padre, te damos gracias en esta mañana porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, que tenemos que tener confianza en ti, Señor. Esta iglesia, desde que abre sus puertas, Señor, los cantos que cantamos a tu nombre, nos dices que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Nos dice que te debemos dar honra y que en ti tenemos que poner nuestra confianza. Eso es lo que cantamos, Señor, en esta mañana. También escuchamos a través de un devocional, Señor, que en la dificultad que estemos pasando como el rey David, Señor, al final el rey David decía, pero volteé mis ojos ante ti y puse mi esperanza en ti. Y dije, Señor, tú me vas a fortalecer en medio de la angustia, de la persecución, del dolor. Así, Señor, nosotros queremos abrazar este salmo. Queremos abrazar esta palabra, Señor. Queremos saber que tú eres fiel y verdadero y que tú vas a permanecer con nosotros hasta el fin, como le dijo el Señor Jesucristo a sus 12 discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y a toda nación. Y he aquí yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, por tu promesa y por tu fidelidad, agradeciéndote por todas las bondades que hemos tenido en el bendito y santo nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Dios los... Gracias.